se ha establecido de que si el fisco guarda silencio, habiéndose de alguna manera producido cierto plazo, el fisco puede, perdón, el contribuyente puede considerar ese silencio como un rechazo o negando el derecho que el contribuyente estaba peticionando, precisamente para que le quede expedita la vía judicial. Por eso el silencio de la administración siempre se interpreta como que es negativo, pero es a favor del contribuyente para que el contribuyente pueda acceder a la justicia y no tenga que esperar después de muchos años a que el fisco se expida. ¿Se entiende? Perfecto. Entonces, sería falsa porque me queda la duda de la parte que decía queda castigo para el administrador, algo así. Administrado, debes decir. Dice, ello constituye un castigo para el administrado. Claro, para el administrado es el contribuyente. Entonces, uno debería decir que no, que es falso, que si bien el silencio de alguna manera debe interpretarse como que está negando el derecho, eso lo que es el derecho administrativo lo consagra como un beneficio para el administrado, para el contribuyente, para que el contribuyente tenga habilitada la vía judicial. Ahora, uno como contribuyente, y esto es importante que ustedes entiendan, uno como contribuyente puede optar por dos caminos, o esperar a que la administración se expida, o que luego de transcurrida esa cantidad de días que establece la norma, considere que el silencio se interpreta de manera negativa y por lo tanto se habilita la vía judicial. Perfecto, muchas gracias. No, de nada. Nosotros, chicos, el día jueves tenemos el examen teórico técnico. Van a ver que en proporción van a haber más preguntas de procedimientos que de IVA o de monotributo. Se va a tomar en la parte práctica algunas preguntas técnicas también, ¿sí? De manera que para el parcial práctico, nada, tengan en cuenta que alguna pregunta técnica de las que están en el listado de preguntas, no son nuevas, pueden entrar como verdadero o falso para hacer un buen mix entre procedimientos y IVA y monotributos, ¿sí? Y impuesto a los consumos, que también lo vimos. ¿Queda claro, chicos? Entonces, en el parcial práctico, seguramente va a haber un ejercicio cortito o dos cortitos y va a haber preguntas también teóricos de la técnica, de IVA o del monotributo. ¿Estamos? Perfecto. Bueno, no sé, si no tienen más preguntas, empezamos con la clase. Empezamos. Voy a empezar a compartir. Ustedes díganme si se está viendo. ¿Ahí se ve, chicos? Sí, se ve. se ve. Sí. Sí, Yo se no, ve. sí, no los veo a ustedes, así que en tal caso pregunten o abran los micrófonos. A ver, el objetivo del día de hoy es justamente analizar las formas de extinción de las obligaciones fiscales. Por supuesto, vamos a ver que la obligación tributaria es una obligación de dar sumas de dinero. Por lo tanto, el pago es la forma más natural de extinguirla. Pero cuando uno habla de extinción de las obligaciones tributarias, no se circunscribe a analizar únicamente el pago, aunque por supuesto el pago es un tema que uno tiene que analizar. Bueno, entonces, esto ya lo dijimos, que la obligación tributaria es una obligación de dar sumas de dinero, por lo tanto el pago es la forma, el medio por naturaleza que va a cumplir con esa exigencia. Pero, bueno, nada, el derecho tributario de alguna manera contempló otras
lo que ustedes están viendo en pantalla son las formas de extinción de las obligaciones que tiene contenido el Código Civil y Comercial. Entonces lo que vamos a hacer es un paralelismo entre la forma de extinguir las obligaciones previstas en el Código Civil y Comercial con las formas de extinguir la obligación tributaria prevista en el derecho tributario. Por supuesto, pago es una de las formas, es la más importante. La compensación es otra forma importante de extinguir las obligaciones tributarias. La novación, hay algunos supuestos en el que por novación se pueden extinguir, pero muy poquitos. La transacción también son muy pocos casos, entonces novación y transacción lo vamos a ver muy rápido porque no hay tantas, de alguna manera, experiencias respecto de esta forma. La confusión vamos a ver que es un mecanismo muy particular en determinados supuestos, que hay que saberlo, pero tampoco es lo habitual. La remisión es una forma de extinguir las obligaciones que en el derecho tributario se llaman condonación, que vamos a ver en qué casos proceden. La imposibilidad de pago no es habitual. En algún momento de la historia argentina se extinguieron obligaciones tributarias por imposibilidad de pago. Y por último, la prescripción. La prescripción sí es una forma de, más que de extinguir la obligación, es una forma de extinguir los mecanismos tendientes a precisamente obligar al deudor a pagar. Extinguen la acción, no extingue la obligación, pero es tan importante este modo de extinción que lo vamos a ver en una clase particular, pero ya para la segunda, para la segunda parte de la materia. Entonces, vamos a arrancar con la forma más importante, que es el pago. Primero, la definición no está contenida en la ley 11.683. Por lo tanto, tenemos que remitirnos al artículo 725 del Código Civil y Comercial. El artículo 725 del Código Civil y Comercial dice que el pago es el cumplimiento de la prestación que hace al objeto de la obligación, que es lo que está en pantalla. Cuando los autores analizan precisamente esta definición, surge de ese análisis que las características del crédito para que se pueda extinguir por pago tienen que ser al menos dos, es decir, las características de la obligación tributaria, en este caso, del crédito tributario, tienen que ser dos. Tiene que estar líquido o liquidado, es decir, debe estar cuantificado, a eso se refiere con un crédito líquido, y tiene que ser exigible. La exigibilidad tiene que ver con el vencimiento de la obligación. Entonces, hasta que el crédito tributario no esté liquidado y no sea exigible, mal se puede hablar del pago como cumplimiento de la obligación tributaria. Pero todo esto es una construcción que se hace del Código Civil, porque la ley 11.683 nada dice al respecto. La ley 11.683, que esto lo trata en el capítulo cuarto, en el capítulo cuarto, a partir del artículo 20 más precisamente, solo se refiere a una serie de cuestiones vinculadas al pago que tiene que ver con el tiempo en que debe hacerse el pago, la forma en la que el pago se debe practicar, el lugar y quién es el obligado a imputar ese pago. Pero vamos a ver que cuando muchas de estas cuestiones uno las lee de la ley 1183, son cuestiones que quedaron como muy antiguas, porque se habla de un pago presencial en los bancos, en cuentas de la AFIP, y hoy todo es electrónico, de manera que van a ver que muchas de estas cuestiones están reguladas por normas de menor jerarquía, resoluciones generales que establecen cómo hacer los pagos.
porque incluso la norma en este sentido quedó de alguna manera como muy antigua. En cuanto a qué debemos saber que está contenido en la ley 1183 y que sí es importante a los efectos de entender todas las cuestiones vinculadas al pago, es que una de las primeras cuestiones es que el fisco siempre le va a exigir el crédito tributario a quien de alguna manera se constituya en contribuyente. Van a ver ustedes en la práctica que muchas veces por convenciones entre particulares o por contratos entre privados, se acuerda que sobre determinada operación, una de las partes, que a veces es el comprador, se va a hacer cargo de todos los tributos que de alguna manera impacten en esa transacción. Pero precisamente estas convenciones celebradas entre particulares, entre privados, no son oponibles ante el fisco. Y esto específicamente está establecido en el artículo 37 del decreto reglamentario de la ley 1183. Lo que establece este artículo es que los que hubieran acordado los particulares entre ellos no son oponibles al fisco. El fisco le va a reclamar el pago al obligado, al verdadero obligado, al contribuyente y en su defecto al responsable por deuda ajena. Y si este contribuyente o este responsable por deuda ajena había de alguna manera transferido esa obligación a un tercero, será este contribuyente o responsable por deuda ajena quien deberá reclamarla al tercero. Pero al fisco no se le va a poder oponer estas convenciones o estos acuerdos entre privados. Respecto de la forma de pago, está previsto en una resolución muy antigua que data del año 2004. Ahora vamos a ver algunas cuestiones generales, pero básicamente hoy hay como, si uno quisiera clasificarlo, al menos 3 formas de pagar. Uno es a través del volante electrónico de pago, a través de alguna manera, la generación de un BEP, de un volante electrónico de pago, que se hace a través del portal de la AFIP, y el portal de la AFIP, de alguna manera, nos consulta si ese BEP lo queremos pagar a través de Pago Mis Cuentas o a través de algún portal de pago. Pero el volante se genera desde la página de la AFIP. Ese es un mecanismo. El otro mecanismo es a través de suscribir planes de facilidades de pago. Hay una norma, que es la Resolución General 5321, que establece una serie de planes de pago que tiene en cuenta básicamente algunas variables para saber cuáles son las condiciones de esos planes de pago. Las condiciones que tienen en cuenta es el tipo de contribuyente, si soy un contribuyente de alguna manera que soy una pyme o que soy una gran empresa. Una pyme puede ser una pequeña, una micro pymes, una microempresa, una pequeña empresa, una mediana, tramo 1 o tramo 2, y esa es una de las variables que se tienen en cuenta. O si soy un contribuyente que no tengo los beneficios mi pyme por ser una gran empresa, por ejemplo. Otra variable que toman en cuenta es el tipo de la obligación que quiero cancelar, si es una obligación anual o una obligación mensual. Y después otra variable que toma en cuenta esta norma es el perfil de riesgo que tengo como contribuyente. El fisco tiene muchísima información, como siempre digo, de nosotros. Entre esa información toma variables y genera un perfil de riesgo. Ese perfil de riesgo se construye a partir de mi comportamiento fiscal. Si presento las declaraciones juradas en tiempo y forma, si no las presento, si pago, si tengo deuda, si tengo litigios con el fisco, y todo eso va armando un perfil de riesgo. Cuanto más alto es mi perfil de riesgo, menos facilidades de pago me otorgan. Entonces, el tipo de contribuyente, el tipo de obligación
y el perfil de riesgo determina precisamente las características del plan de facilidades de pago al que puedo acceder. Eso sería una segunda forma. Y una tercera forma para pagar las obligaciones tributarias es, en algunos casos, a través de débito bancario, a través de tarjetas de créditos, también se puede pagar ciertas obligaciones tributarias, o tarjetas de débito. Esas son formas también que nos permite extinguir las obligaciones. Por otra parte, el lugar de pago, la ley 11.683 se refiere al lugar de pago, pero como hoy es electrónico o a través de alguno de los medios que yo les comenté, básicamente quedó en desuso. Sí es importante la imputación, eso está previsto en el artículo 26, y dice que el primer obligado a imputar el pago es el contribuyente. El contribuyente es el que tiene el derecho a imputar los pagos que haga. ¿Qué significa imputar? Decir, bueno, si yo estoy haciendo un pago hoy, ¿a qué lo tiene que imputar el fisco respecto de mis obligaciones adeudadas? Porque, por supuesto, si dejáramos librado al azar esto, o la ley le permitiera al fisco imputar los pagos, van a ver, complementando con conocimientos que van a incorporar a futuro, que el fisco como que tendría una propensión para cancelar con esto intereses y no la deuda capital, para que la deuda capital siga generando intereses. Entonces, si le dejáramos liberado al fisco la posibilidad de imputar pagos, siempre el fisco estaría cancelando en primer lugar intereses y en última instancia el capital, porque dejar impago el capital es una forma de alguna manera generarle al fisco continuamente créditos como consecuencia de los intereses que se genera por el no pago en tiempo y forma de una obligación tributaria. Por eso la ley dice no, es el contribuyente el que está de alguna manera facultado para imputar su pago. Y lo que establece también la norma, esto lo hace el artículo 26, es que si por las características, si el contribuyente no lo hubiera imputado y por las características del pago no se puede presumir qué es lo que quiso pagar, recién ahí es el fisco el que tiene la posibilidad de imputar ese crédito a una de las obligaciones adeudadas. Y ahí sí el fisco tiene libertad para elegir a qué obligación se le imputa. Pero adviertan que la norma dice, establece dos cuestiones muy importantes. Primero, que es cuando el contribuyente no lo hubiera hecho, cuando el contribuyente hubiera omitido imputar el pago. Y la segunda cuestión importante es que cuando por las características de ese pago no se pudiera presumir qué es lo que quiso pagar el contribuyente. Y esto significa que, por ejemplo, si yo presenté la declaración jurada de IVA con un impuesto a pagar de 15.450 pesos y estoy pagando 15.450 pesos, pero no lo imputé, bueno, por la similitud de montos, el fisco en ese caso debiera imputarlo al IVA y no lo puede imputar a otra obligación. Por eso, para nosotros es tan importante que la norma diga que ya sea o porque el fisco, porque el contribuyente no lo haya imputado o porque del pago no se pueda presumir qué es lo que quiso pagar ese contribuyente. Recién en esos casos el fisco conserva o de alguna manera recobra el derecho a imputar ese pago. Otro artículo Profe, una importante. pregunta, pero Sí. ¿en qué casos, o sea, puede quedar libre al azar qué está pagando? Porque, por ejemplo, uno paga un BEP y pone el concepto del impuesto. O sea, ¿en qué casos podría pasar que la FIP deduzca que es para otra tal cosa? No, por ejemplo, cuando lo imputó, pero lo imputó mal. No hay una imputación válida. Suponte que yo cuando hago el BEP o imputo un pago, lo imputo mal. Entonces el fisco recibe el pago, pero está mal hecho el BEP o está mal hecha la imputación que hice. Entonces, en ese caso, no hay imputación válida.
y es ahí donde el fisco recobra, salvo que por el monto el fisco pudiera presumir. Es verdad que hoy con los medios electrónicos es difícil que uno se equivoque, pero hay errores muchas veces. Entonces ahí es donde el fisco recobra la posibilidad de imputar él en forma en la forma que el fisco considere adecuada. ¿Está? Perfecto, gracias. No, de nada. Preguntas. Sí. La primera, en el caso de error de imputación, el fisco debería presumir imputación. ¿En este caso igualmente corre intereses? No, no. No debería cobrarme intereses en ese caso. No. Y de hecho, por ejemplo, supongamos que yo imputé mal, yo podría reimputar también, si me doy cuenta, ¿no? Hasta tengo ese derecho. Si imputé mal y me doy cuenta que imputé mal, no es que el fisco lo imputa a él y como lo imputó él, tengo que respetarlo. Yo también tengo el derecho como contribuyente a reimputarlo. Pero en cualquier caso, supongamos que yo lo imputé mal y lo reimputo, ahí no me debieran cobrar intereses porque la reimputación tiene efectos desde el momento en que se hizo el pago. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, quise pagar una cosa y me equivoqué y no me di cuenta y el fisco lo reimputó como quiso, por la obligación que quedó pendiente de pago, que yo pensé que estaba pagando, sí voy a generar intereses. ¿Está bien? Perfecto. Y en el caso que yo hago Ok. un pago, quería imputar a IVA y termino pagando otra deuda, en ese caso no puedo realizar la reimputación del pago, porque la otra deuda existe realmente, ¿o no? Sí, pero si yo me equivoqué y quería pagar IVA, aunque la otra deuda existe, puedo reimputar. Porque las dos deudas existen y el contribuyente tiene derecho a reimputar. Perfecto, gracias. No, de nada. Otro tema importante es la cesión de crédito. Hay un artículo 29 en la ley de procedimientos que establece que cuando la ley sustantiva de cada uno de los tributos que conforman el sistema tributario permita la transferencia de créditos fiscales, el fisco de alguna manera va a respetar esa transferencia en la medida que esa transferencia sea legítima y genuina, ¿no? Entonces, el artículo 29 consagra dos cuestiones importantes. Primero, la transferencia está supeditada a que una norma tributaria lo autorice. Por ejemplo, en el IVA, dentro de la ley de IVA, tenemos una norma que habilita la transferencia del saldo de libre disponibilidad entre contribuyentes. Por supuesto, tengo que respetar las formalidades que exige el fisco, que es precisamente hacer un trámite previo, pero está establecido. Entonces, el artículo 29 dice, para transferir el saldo a otro contribuyente, primero tenés que analizar si la norma del impuesto de que se trate lo autoriza. El IVA lo autoriza, el impuesto a las ganancias no lo autoriza. Entonces, yo el saldo de libre disponibilidad que tengo de ganancias no lo puedo transferir a otro contribuyente. Lo tengo que solicitar en devolución y ahora lo vamos a ver eso. La cesión de crédito es cuando existe una norma en el tributo que lo permita. Esa es una de las cuestiones a tener en cuenta. El tributo que lo permita y entonces la ley de procedimientos lo autoriza. La segunda cuestión es que el fisco va a convalidar esa transferencia hasta el monto que se hubiera transferido de manera legítima y genuina, es decir, que el crédito fiscal verdaderamente exista. El fisco se reserva las facultades de impugnar esa transferencia en la medida que después, por acciones de fiscalización, detecte que el crédito era ilegítimo. Y el fisco, en el artículo 29, o mejor dicho, la ley, en el artículo 29, le da facultades al fisco de ir contra el cedente o contra el cesionario.
Es decir, supongamos que hay dos sujetos. El sujeto A le transfiere el saldo de libre disponibilidad en el IVA al sujeto B. El sujeto B toma ese saldo y cancela su posición en el impuesto al valor agregado. El fisco hace unos análisis previos para validar esa transferencia, pero se reserva el derecho a que con acciones más profundas de fiscalización impugne esa transferencia. Y ese plazo es el plazo de la prescripción, que como veremos más adelante es de 5 años. Si el fisco con posterioridad detecta que ese crédito fiscal era ilegítimo, va a ir en primer lugar contra el cedente, es decir, contra quien cedió ese saldo a favor. Pero si el cedente no respondiera con el pago, puede ir contra el cesionario, porque el cesionario pagó una obligación con créditos que eran inexistentes. Entonces, tanto cesionario como cedente son eventuales, de alguna manera, pagadores de una cesión de crédito ilegítima. Por eso, si yo voy a comprar un crédito fiscal al mercado para pagar mis impuestos, tengo que validar que ese crédito exista, que el contador que lo esté certificando, porque requiere una certificación de contador público, sea alguien que me merece confianza, e incluso la empresa a quien se lo estoy comprando sea una empresa que goce de cierta reputación, porque si algo mal hago, el fisco después, como yo cesionario, me puede venir a reclamar de que ese pago que hice era improcedente. No, efectivamente no lo hice. Y después otro artículo también importante es el artículo 32. El artículo 32 es el que le permite a la AFIP dar planes de facilidades de pago con características particulares a determinados contribuyentes. Es decir, el artículo 32 le permite al fisco establecer planes de facilidades de pago generales o planes de facilidades de pago particulares, teniendo en cuenta las características propias del contribuyente que requiera de esos planes de facilidades de pago particulares. Como en el pasado, esto generó muchísimas causas en contra del fisco, porque se entendió que detrás de esta facultad había como muchos negociados, es decir, que el fisco otorgaba estos planes de facilidades de pago a medida, pero exigiendo a cambio dádivas, es que hoy por hoy hay una instrucción interna emitida por el propio fisco que desautoriza a los jueces administrativos a ejercer la facultad contenida en el artículo 32. Por lo tanto, si hoy uno fuera a la agencia a la que le corresponde y dijera, mirá, el artículo 32 habilita que el juez administrativo otorgue un plan de facilidades de pago a medida de mis circunstancias, van a ver que el fisco le va a rechazar esa solicitud precisamente por todos los antecedentes en contra que tiene este artículo 32. Bueno, entonces, en general, se dice que el pago es a través de dinero, o hay ciertos casos muy particulares que han habilitado el pago en especie, pero particularmente cuando se trata de contribuyentes vinculados al agro, y precisamente en municipios, principalmente para pagar tasas municipales, en municipios que están muy vinculados a la actividad agropecuaria. Entonces, cuando es en dinero, tenemos que ver los medios de pago, que ya se los comenté, y cuando son los planes de facilidades de pago de alcance general, uno tiene que actualmente leer la resolución 5321, que por supuesto para este curso uno no va a pedir que ustedes sepan los distintos planes de facilidades de pago, sí que sepan que esta es una forma de extinguir, nada más que estos planes tienen en consideración tres variables: el tipo de contribuyente, el tipo de obligación que quiero pagar y el tipo de el riesgo fiscal que tiene ese contribuyente que quiere acceder a un plan de facilidades de pago. De alguna manera la resolución
4084, que es del año 2017, establece los distintos mecanismos de pago. Fíjense en que esta norma es de agosto del 2017, por eso fija como fecha que a partir de esa fecha, de ese periodo fiscal, se van a poder pagar a través del BEP, pero bueno, como pasaron tantos años, hoy ya la vigencia de la norma no es tan importante y sí establece un poco cómo pagar las distintas obligaciones. Respecto del pago, sí es importante la importancia que destacó la Corte en relación a este momento. La Corte Suprema lo que dijo es que precisamente el pago de una obligación, teniendo en cuenta el monto de esa obligación y las formas establecidas para el pago, genera los efectos liberatorios que se incorpora al patrimonio como derecho adquirido. Esto significa que para la Corte Suprema el pago reviste como una condición muy importante, porque recién con el pago el contribuyente, el deudor, adquiere un derecho a que no se le exija ninguna diferencia. Nosotros, esto en algún punto pone en jaque muchas de las cosas que veníamos diciendo. Por supuesto, esta es la mirada que tuvo la Corte Suprema hace muchos años atrás. Habría que ver qué pasa si esta misma situación se le planteara hoy a la Corte. Pensemos que la Corte habla por sus sentencias. Las sentencias de la Corte Suprema con el devenir del tiempo evolucionan y tal vez lo que dijo hace muchos años atrás, si hoy tuviera que decir lo mismo, lo cambia, porque precisamente la Corte también, como todos, evoluciona. Pero es importante que en el derecho tributario uno tenga en cuenta que cuando la Corte tuvo que analizar en qué momento el contribuyente tenía un derecho adquirido respecto de una obligación, la Corte dijo el derecho adquirido recién se consolida cuando el contribuyente paga. Y esto, bueno, fíjense en que los dijo en dos antecedentes que inclusive son tan antiguos que seguramente ustedes no habían nacido para esa época, porque uno tiene 55 años y otro tiene 54. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es este eje de tiempo. Miren, nosotros hasta hoy lo que decíamos es que lo importante para nosotros era cuándo se generaba el hecho imponible y que el perfeccionamiento del hecho imponible consolidaba la legislación que le era aplicable a determinado tributo. Es decir, por ejemplo, si yo estaba analizando el impuesto a las ganancias de una empresa que cierra el 31 de diciembre de cada año, o estaba analizando el impuesto a las ganancias en una persona humana cuyo ejercicio fiscal inicia el 1 de enero y termina el 31 de diciembre, por la teoría del hecho imponible lo que decíamos es, bueno, cualquier cambio normativo producido hasta el 31 de diciembre podía afectar el perfeccionamiento de este hecho imponible que se consolidaba en el momento 2 de la filmina. Y que cualquier norma que se publicara con posterioridad a este momento 2 no tenía incidencia para determinar o cuantificar la obligación tributaria que se había consolidado en el momento 2. Sin embargo, esta es la teoría del hecho imponible. La Corte no dijo eso. La Corte dijo, mirá, hasta el momento en que vos no pagues esta obligación, no tenés un derecho adquirido a la estabilidad de las normas. Cualquier norma que se hubiera publicado o promulgado entre el momento 2 y el momento 3 puede afectar la obligación tributaria que es cuantificada en el momento 2. Porque recién cuando vos pagás la obligación tributaria, ahí nace para vos un derecho que es
que te es adquirido. Entonces, quiero que vean, a partir de la interpretación de la Corte Suprema, cómo en algún punto viene a modificar todo lo que ha elaborado el derecho tributario, ¿no? Porque la Corte lo que dice es, a mí no me importa el perfeccionamiento del hecho imponible, a mí lo que me importa es si pagaste o no. Si pagaste, ahí sí, cualquier norma que surja con posterioridad al pago no puede de alguna manera afectar a esta obligación que nació con un momento anterior y que vos pagaste en el momento posterior. Pero cualquier norma que hubiera sido promulgada entre el momento 2 y el momento 3 tiene virtualidad jurídica para modificar la obligación tributaria. Esto, cuando uno lo analiza desde lo que es la teoría del derecho, lo que es la teoría del hecho imponible, por supuesto, uno no está de acuerdo con la opinión de la Corte. De hecho, hasta afectaría el principio de legalidad, porque recuerden que el principio de legalidad establecía que no puede haber impuestos sin ley, pero no puede haber impuestos sin ley previa. Por lo tanto, para que a mí se me impute un perfeccionamiento de un hecho imponible en el momento 2, la ley tiene que ser anterior a ese momento 2. Sin embargo, en causas puntuales, la Corte Suprema dijo que la ley podía ser posterior hasta el pago, hasta el momento en que, de alguna manera, esa norma obligara al pago. Hoy, por supuesto, uno tiene en cuenta esta teoría de la Corte, pero ha evolucionado tanto el derecho que nosotros entendemos que si se produjera un cambio normativo, es dudoso de que hoy la Corte, de alguna manera, tuviera la misma opinión que ha tenido en esta oportunidad. Pero hay que saberlo que la Corte Suprema no le dio importancia al perfeccionamiento del derecho imponible, le dio importancia al pago. Ahora, a partir de ahí, esto ya lo vimos, a partir de ahí, lo que es importante es cuál es el pago que la Corte Suprema entiende que genera los efectos liberatorios, es decir, que hay un derecho adquirido. Y el pago, para que de alguna manera se considere que genera un derecho adquirido, tiene que cumplir con estos 4 requisitos. El fisco lo tuvo que haber, de alguna manera, lo tuvo que haber recibido sin hacer ningún tipo de reserva. Hoy, como es electrónico el pago, el fisco no puede hacer reserva. No obstante, los anticipos o cualquier pago provisional es hecho con reserva, porque es un pago provisional. El resto, por supuesto, no hay reserva, ni la misma es inexistente, porque se hace por medios electrónicos, con lo cual esto de la inexistencia de reserva es algo que quedó de alguna manera a partir del pago electrónico en desuso. Sí, el contribuyente lo tiene que hacer de buena fe, es decir, el pago tiene que ser completo, sin ocultar ni sustraer ningún elemento que haga la obligación tributaria, porque pensemos que si no, uno podría estar convalidando que supongamos que mi impuesto a las ganancias fuera de que tengo que pagar, supongamos, 50.000 pesos y pago 30.000, yo no puedo decirle al fisco, mirá, no, vos no tenés derecho a reclamarme los 20.000 restantes porque vos no hiciste reservas y porque yo te pagué y al haber pagado 30.000, eso se incorporó a mi patrimonio como un derecho adquirido. No, no es así, porque precisamente lo que dice la teoría de la Corte Suprema es que el pago se tuvo que haber hecho de buena fe y se tuvo que haber hecho de manera perfecta, es decir, primero, en su cuantía exacta, lo exacto era 50.000, no 30.000, y sin sustraer ni ocultar ninguna información que era importante para determinar
que el pago debió haber sido 50.000. Y además, la Corte Suprema dice el pago se debió efectuar conforme la normativa vigente al momento de efectuarse el pago. De manera que cualquier ocultamiento que vos hagas o cualquier sustracción que hagas del pago no va a ser hábil para decir ya ese pago generó derechos adquiridos en mí, por lo tanto no me podés generar no me podés reclamar ninguna diferencia. Entonces uno se preguntará, pero bueno, ¿y entonces para qué es importante todo esto de tener un derecho adquirido? Es precisamente para el supuesto en el que cambia la norma, y la Corte Suprema con esto lo que quiso decirnos es que cualquier cambio normativo antes del pago es hábil para modificar el quantum de la obligación. Cualquier pago hecho con cualquier cambio normativo hecho con posterioridad a pagar la obligación tributaria, ese cambio normativo sí no sería hábil para modificar una obligación tributaria que fue cancelada, porque el pago sí generó en ese caso el derecho adquirido. De todas formas, si esto hoy lo discutiéramos con la Corte, realmente no estamos tan seguros de que la Corte se enrole nuevamente en esta teoría y no le asigne importancia al perfeccionamiento del hecho imponible. Porque ya hubo otras discusiones, no puntualmente de este tenor, pero hubo otras discusiones en donde a la Corte le da como mucha importancia al perfeccionamiento del hecho imponible. Por eso se duda de que si uno tuviera que discutir hoy esta circunstancia, ¿qué le va a asignar, qué importancia le va a asignar la Corte al perfeccionamiento del hecho imponible versus al pago, ¿no? Pareciera que le va a dar más importancia al perfeccionamiento que al pago. Lo cierto es que a partir de lo que ha dicho la Corte, la doctrina reconoce que hay una retroactividad impropia y una retroactividad propia. La retroactividad propia, para de alguna manera verlo en un eje de tiempo, dice, miren, la retroactividad propia es la retroactividad que se produciría si al perfeccionamiento del hecho imponible, que en este ejemplo se produjo el 31 de diciembre del 2019, le quisiera aplicar una ley posterior a esa fecha y anterior al pago, como es lo que convalidó la Corte. Las doctrinas actuales, las doctrinas modernas, aún no convalidadas por la Corte, dice que eso sería una situación de retroactividad que de alguna manera está reñido con el principio de legalidad y que por lo tanto no sería constitucionalmente hábil y que por lo tanto no se podría convalidar. Hay que ver qué dice la Corte, pero toda la doctrina se enrola en esta posición. Una vez que se perfeccionó el hecho imponible, cualquier cambio normativo posterior no le afectaría a la conformación de ese crédito tributario. Pero también destacan que lo que puede existir es lo que denominan retroactividad impropia. ¿Qué es retroactividad impropia? Cuando la ley es posterior al hecho económico que está alcanzando, pero anterior al perfeccionamiento del hecho imponible. Supongamos lo siguiente, miren. Supongamos que en vez de hablar del año 2019, estamos hablando del año 2023. Supongamos que a mí me contratan como profesional para asesorar en la venta de un paquete accionario. Una persona humana vende el paquete accionario de una compañía. Y me dice, Alberto, ¿cuánto es la alícuota vigente? Bueno, supongamos que estamos a mediados de año, la alícuota vigente es el 15%. Entonces, a partir de ese asesoramiento, el contribuyente, mi cliente, define el precio de venta. Pero supongamos que antes del cierre de fin de año, supongamos el 30 de diciembre, sale una ley
de alguna manera elevando ese 15% al 20%. De alguna manera, el perfeccionamiento del hecho imponible, aún de ese paquete accionario, que supongamos que la operación se hizo el día 30 de junio, se está perfeccionando el 31 de diciembre de 2023. Con lo cual, según esta teoría, las modificaciones normativas se podrían producir hasta el 31 de diciembre de 2023 modificando la alícuota. Entonces, esta teoría de la retroactividad impropia dice, mira, si vos querés de alguna manera atacar esa norma que se publicó con posterioridad al perfeccionamiento de la operación económica, pero con anterioridad al perfeccionamiento del hecho imponible, para que en tu caso particular esa situación sea inconstitucional, vos vas a tener que demostrar cuál es el principio constitucional que en tu caso concreto considerás vulnerado. Si vos si vos no demostrás que esa norma posterior a la operación económica vulneró un derecho constitucional tutelado, por supuesto, por la Constitución Nacional, entonces no podés hablar de retroactividad. Ahora, si vos podés acreditar que como consecuencia de esa norma se te afectó el derecho de propiedad, se te afectó el derecho de capacidad contributiva, se te afectó el derecho de seguridad jurídica o de certeza, bueno, ahí uno puede tener la chance de que para ese caso concreto se considere inconstitucional, pero es el contribuyente el que tiene que acreditar de alguna manera la lesión a un derecho constitucional. Otro tema importante en materia de extinción de Una las... pregunta, Sí. porque como me queda un poco raro esto. ¿Esto puede ser que tenga que ver con el aporte extraordinario que se pueda aplicar de que quisieron hacerlo retroactivo a tu patrimonio a cierta fecha ya estaba liquidado y pagado? Puede... A ver, esta teoría no se elabora específicamente para ese supuesto. Es una teoría que la Corte elaboró desde el año 1968 y que está vigente porque la Corte todavía no dio vuelta a esta teoría. Cuando se analizó ese impuesto que mal se denominó aporte solidario, porque era un impuesto, no era un aporte solidario, justamente se desempolvaron todas estas teorías. ¿Por qué? Porque el Estado en ese momento lo había anunciado allá por el mes de marzo del 2021, pero recién se convirtió en ley en diciembre 2021. Entonces, el perfeccionamiento del hecho imponible se había producido como perfeccionamiento, fue una fecha de diciembre, que ahora no me acuerdo de memoria, no sé si fue 16 o 19 de diciembre, ahí se perfeccionó el hecho imponible, pero esa norma lo que dijo es que todas las transacciones existentes entre marzo del 2021 y diciembre del 2021, por ejemplo, ¿qué transacciones? Y si yo había donado parte de mi patrimonio o se lo había cedido gratuitamente a tercero, bueno, que es una donación, cualquier cambio patrimonial se iba a analizar si no se había hecho con el propósito de evadir el impuesto. ¿Por qué? Porque la intención se conoció en marzo, pero el perfeccionamiento del hecho imponible se produjo en diciembre. En un momento, lo que quisieron retrotraer es la residencia de los contribuyentes, y eso sí está discutido y hasta ahora justamente va ganando la teoría del hecho imponible. ¿Por qué? Porque si bien el impuesto se promulgó, la ley del impuesto se promulgó en diciembre del 2021, lo que dijo es, vamos a exigirles que lo paguen los que son residentes argentinos. Pero residentes argentinos, ¿a qué fecha? Dijo a marzo del 2021.
no dijo a diciembre 2021. Y eso es lo que está reñido con el principio de la consolidación del hecho imponible. Porque si yo en junio 2021 perdí la residencia, yo ya no era residente al momento en que se promulgó la ley. Y la ley en ese caso para mí sería retroactiva porque no me pueden exigir que porque yo era a marzo del 2021 residente, que yo pague un impuesto que se creó recién en diciembre de 2021, cuando yo en diciembre de 2021 ya no era residente. Entonces, en ese supuesto sí se considera que la norma fue retroactiva y aquí es lo que acá se va a dar la discusión cuando llegue a la Corte Suprema respecto de esos contribuyentes. ¿Qué está pasando en los juzgados inferiores? Porque todavía piensen que el 2021 es relativamente reciente y esto recién tiene sentencia de las primeras instancias. Las primeras instancias en el caso de los residentes que perdieron su residencia antes de la promulgación de la norma, le está dando la razón a los contribuyentes, que esos contribuyentes no eran obligados, porque cuando se promulgó la norma ya no eran residentes. Es retroactiva la ley en ese punto. No sé si se entendió más o menos. Sí, sí, sí. Gracias. No, de nada. Ahora bien, el artículo 21 es el que, a ver, acá hay dos artículos que es importante entenderlos en el contexto actual. Por un lado, el artículo 27. El artículo 27, si uno lo lee, es un artículo que nos permite a nosotros como contribuyentes y al fisco como organismo recaudador actualizar los montos. En el caso del fisco, actualizar los montos de la deuda por inflación. Y a nosotros como contribuyentes a actualizar los saldos a favor de libre disponibilidad que tengamos, los anticipos que hubiéramos hecho o los pagos a cuenta. Y eso se pensó para periodos inflacionarios como el que nos asiste, que precisamente tenemos una inflación del orden del 100% interanual. Sin embargo, hay una ley de convertibilidad, hay una ley de la época de la convertibilidad que niega la posibilidad tanto a los contribuyentes de actualizar los saldos a favor como del fisco a exigir deudas actualizadas. El andamiaje legal está, es el artículo 27, pero por la ley de convertibilidad, que es precisamente, bueno, una ley que se denominó de convertibilidad, se le impidió tanto al fisco de exigir deudas actualizadas como de los contribuyentes actualizar los saldos de libre disponibilidad. Por eso uno hoy no entiende, y más si uno es extranjero, cómo con una inflación del 100%, si a mí me exigieron pagar un anticipo, supongamos, en junio del 2022, ahora que lo voy a imputar en mayo 2023, no se me actualiza ese anticipo con la inflación que hay. Claramente los pesos, el esfuerzo económico que yo hice en mayo del 2022 para hacer ese pago del anticipo no es equivalente al poder cancelatorio que tiene ese anticipo en mayo del 2023. Bueno, eso es verdad. También es verdad que el impuesto que se perfeccionó en diciembre del 2022, que lo voy a pagar en mayo o que lo voy a pagar en junio, tampoco tiene el mismo valor, porque claramente con la inflación existente ese crédito tuvo un demérito, por lo tanto el esfuerzo que tengo que hacer yo como contribuyente de pagar una obligación que se perfeccionó en diciembre no es la misma, pero claramente hay tantos regímenes de recaudación en la fuente, tantas obligaciones de hacer pagos a cuenta, que hoy por hoy lo que se está produciendo es que el fisco cobra de manera anticipada todos los créditos y que esos créditos no me lo permite actualizar. Es decir, si uno tuviera que hacer
una balanza de quién se está beneficiando más o menos con esto de que no permitan actualizar, el que se está beneficiando más es el fisco, porque justamente lo que creó son tantos regímenes de recaudación que al fin del día uno se la pasa anticipando impuestos a cuenta de obligaciones futuras, con lo cual, cuando esa obligación se perfecciona, yo ya pagué todo y seguramente me quede saldos a favor. Ahora bien, dentro de ese contexto de generar la obligación de pagar anticipadamente los impuestos, es que uno tiene que analizar el artículo 21, porque el artículo 21 establece la facultad de que el fisco exija pagos a cuentas de la obligación tributaria que en definitiva se genere en un futuro. Es decir, este artículo 21 de alguna manera reposa sobre la base de que existe una capacidad contributiva razonable que se va a verificar al vencimiento de la obligación tributaria. Y entonces, como hay una presunción de capacidad contributiva, el fisco encuentra condiciones para exigirnos el pago de un anticipo. Ahora, también hace muy poco tiempo a las empresas se le exigió el pago de un anticipo extraordinario que de nuevo estuvo reñido con las bases del artículo 21, porque incluso se le exigió a las empresas que tenían quebrantos fiscales. Y si un anticipo de alguna manera solo se puede exigir cuando hay una presunción razonable de capacidad contributiva, si yo tengo muchas pérdidas o si tengo quebranto, yo no tengo capacidad contributiva en el impuesto a las ganancias. Por lo tanto, no se me puede exigir un anticipo. Y sin embargo, esta gestión del gobierno actual, por la necesidad de caja que tenía, exigieron pagos extraordinarios, olvidándose de todo lo que había dicho la Corte sobre justamente los anticipos. Y el tema es que, bueno, muchos contribuyentes están litigando la inconstitucionalidad de esa norma. El tema es que si yo quiero hacer valer la inconstitucionalidad, la tengo que litigar. Y ya litigar tiene un monto, o sea, tiene un costo, perdón, tiene un costo. Por eso muchas empresas dicen, sé que este anticipo extraordinario es inconstitucional, pero prefiero pagarlo porque tener que litigarlo me genera un costo que es pagarle a los abogados, es pagar tasa de justicia que no lo recupero. En cambio, el anticipo tal vez sí lo recupere. Entonces, muchos pagaron, pero sobre la base no de considerar que esto era constitucional, sino sobre la base de que analizaron que era lo menos gravoso. Entonces, el artículo 21, y esto también es importante, porque vamos a ver que la Corte, la literalidad del artículo 21 lo da vuelta. Lo que dice el artículo 21 es que el fisco tiene de alguna manera la facultad para exigir anticipos hasta el vencimiento de la declaración jurada o presentación lo que fuera posterior. Lo que fuera posterior. Vamos a ver al final de la película que la Corte dice, no, para interpretar adecuadamente la intención del legislador, no es vencimiento o presentación lo que fuera posterior, es lo que fuera anterior. Entonces, la Corte lo que interpreta del artículo 21 es que la AFIP tiene facultades para exigir anticipos en la medida que existe una presunción razonable de capacidad contributiva, pero que de alguna manera se extingue esa facultad hasta el momento en que o se presente la declaración jurada anual o se produzca el vencimiento lo que fuera anterior. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo para que se entienda de manera más palpable lo que les quiero decir. Bueno, también la Corte lo que dijo es que los anticipos son obligaciones autónomas. Dijo que son obligaciones autónomas porque si yo no pago un anticipo, si yo no pagué un anticipo y presenté mi declaración jurada en el momento del vencimiento,
esta teoría lo que dice es, bueno, no le exijas a Alberto Mastandrea el pago del anticipo, porque vos se lo podrías haber exigido hasta el momento en que venció o la presentación de la declaración jurada, lo que fuera anterior. Vencimiento de la declaración jurada o presentación, lo que fuera anterior. Pero como era una obligación autónoma, sí lo que le podés exigir a Alberto, si no te lo pagó, es que te ingrese los intereses resarcitorios. A veces si uno tuviera un pizarrón para explicar esto, es más fácil, porque lo que quiero transmitir y quiero que se entienda es que si yo adeudo un anticipo, supongamos que yo tenía que ingresar anticipos equivalentes a 10.000 pesos y no lo hice y se produjo el vencimiento de la obligación, lo que dijo la Corte es no le exijas el anticipo, porque una vez que se produce el vencimiento de la obligación anual, lo que te debe Alberto es la obligación anual, no son los 10.000 pesos de cada uno de los anticipos. No obstante, aun cuando te debe la obligación anual, sí lo que le podés exigir son intereses resarcitorios sobre los anticipos no cancelados. El capital no se lo puedes exigir, porque una vez que se produce el vencimiento de la obligación anual, lo que te debe es la obligación anual, pero sí te debe intereses resarcitorios sobre los anticipos no ingresados. Y por supuesto, como son pagos provisionales, los anticipos no generan efectos liberatorios, porque esos sí son pagos provisionales. Y acá justamente la Corte dijo que se puede exigir los anticipos hasta el vencimiento de la obligación anual o presentación de la declaración jurada en lo que se produzca de manera anterior en la causa Oleoducto Trasandino Argentina. Fíjense en que es una causa relativamente reciente porque data del año 2019 y lo que es importante para que se entienda con un ejemplo es lo siguiente, miren. Justamente en la causa Oleoducto se discutía una obligación de este periodo fiscal del año 2017. La empresa tenía cierre el 31 de diciembre de cada año. Esta empresa había desmantelado el oleoducto, ya no operaba el oleoducto. Entonces, lo que sí, cuando un oleoducto deja de operar, la empresa que lo operaba tiene la obligación de desmantelarlo. El oleoducto no puede quedar enterrado en la tierra si es que no funciona. Entonces la casa matriz le hace un aporte de capital precisamente para desenterrar ese oleoducto porque tiene un costo muy alto justamente desmantelar un oleoducto. Entonces, era una empresa que ya no tenía operaciones, pero que en el periodo fiscal 2016, como consecuencia de este aporte de capital, como este aporte de capital estaba en colocaciones financieras, esta empresa estaba obligada a ingresar anticipos altos, que como consecuencia de que en el año 2017 todas las tasas de interés se derrumban, ya la ganancia por interés que había generado esta colocación financiera no había sido tan alta como el 2016. Entonces, ¿qué hace esta empresa? Esta empresa, que era una empresa que ya había dejado de operar, que lo único que tenía eran intereses financieros positivos, lo que hace es presentar la declaración jurada en febrero del año 2018, cuando en este caso vencía en mayo 2018. ¿Para qué lo hizo? Lo hizo para dejar de pagar los anticipos que vencían en este tramo, en el tramo en el tramo existente entre la presentación y el vencimiento. Entonces, esta empresa presenta la declaración jurada en febrero porque era un balance muy sencillo, paga el saldo y dice, no te debo más nada. Y el fisco dice, no, vos me debés los anticipos, porque la norma dice vencimiento o presentación de la declaración jurada lo que fuera posterior, dice la ley. Lo posterior es el vencimiento, con lo cual los anticipos me los debes. Pero
como vos presentaste la declaración jurada, yo no te voy a pedir que me pagues el capital de los anticipos, porque veo que ya con lo que pagaste, la obligación anual está extinguida. Lo que sí te voy a exigir son los intereses de los anticipos no cancelados en todo este tramo. El contribuyente dice, no, pero yo no tuve mora acá, porque justamente la facultad, de acuerdo a lo que se interpretó de la Corte Suprema, la facultad de exigir los anticipos es hasta el momento de la presentación o vencimiento lo que fuera anterior. Yo te lo presenté en febrero, con lo cual vos ya no tenés facultades para exigirme anticipos, y como caducó tu facultad de exigir anticipo, también caducó la facultad. Si no hay obligación, no hay intereses. Los intereses resarcitorios son complementos de una obligación. Si la obligación es inexistente, los intereses son inexistentes. Y esto es lo que se discutió y llegó a la Corte Suprema. Y la Corte Suprema, de alguna manera, convalidó la postura del contribuyente. Si la presentación se produjo antes, la presentación de la declaración jurada se produjo antes del vencimiento de los anticipos, este contribuyente no te debe ni los intereses ni los anticipos, y al no deberte los anticipos, por supuesto, no tuvo mora, no te debe ni te adeuda intereses resarcitorios. Y esto es todo lo que se discutió en diferentes causas. Lean el resumen de estas causas, pero lo importante es esta última, oleoducto trasandino, y la conclusión de la Corte es esta que figura en esta filmina. La FIP puede exigir el ingreso de los anticipos y, como consecuencia, los intereses correspondientes a esos anticipos, hasta el momento en que se produzca algunas de estas circunstancias: vencimiento de la obligación anual o hasta la fecha de presentación de la declaración jurada, lo que sea anterior, no lo que sea posterior, como dice el artículo 21. Y esto en función al principio de continuidad de capacidad contributiva y, de alguna manera, revalidando que son obligaciones autónomas de cumplimiento independiente y que solo se pueden reclamar intereses por incumplimiento, pero siempre que los anticipos se hubieran vencido con anterioridad a justamente algunas de estas fechas. ¿Está? Este tema es importante, chicos, repásenlo, porque es un tema que o el parcial, o en los recuperatorios, o en los finales se suele tomar. Bueno, rápidamente, novación. La novación es la sustitución o transformación de una deuda por otra. Para que haya sustitución o transformación, tiene que haber extinción de la deuda anterior. Para que se produzca novación, tiene que haber una deuda nueva. La deuda nueva puede ser objetiva por el objeto de la deuda o por el sujeto. Tiene que haber extinción de la obligación anterior y nacimiento de una deuda nueva. Y tiene que haber acuerdos de parte. Solo hubo una norma en la historia, que es de la provincia de Buenos Aires, en donde produjo la novación de ciertas deudas a través de una ley nacional, una ley provincial, perdón, ley provincial. Hay algunos autores que criticaron esa novación, porque para que haya novación, según el Código Civil, tiene que haber acuerdos de parte, y que lo establezca una ley de manera unilateral, decía, bueno, como que faltaba ese elemento. Pero lo cierto es que hubo un solo antecedente. Otra forma de extinguir las obligaciones tributarias es por compensación. Por compensación. La compensación está definida en el artículo 921 del Código Civil y Comercial. En la Ley de Procedimiento está recogida en el artículo 28. Vamos a ver que está recogida en el artículo 28 y que de la norma del artículo 28 dice
una cosa, pero al igual que pasa con el artículo 21, la Corte Suprema le dio otro alcance al artículo 28, un alcance mucho más extenso y mucho más a favor de los contribuyentes. El artículo 921 del Código Civil y Comercial dice que la compensación tiene efectos cuando dos personas por derechos propios reúnen la calidad de deudor y acreedor en el mismo momento y que justamente la extinción de la obligación será hasta la deuda menor y desde el momento en que ambas coexistieron. ¿Qué significa esto? Supongamos que el sujeto A le debe al sujeto B una obligación de 1.000 pesos, es decir, esta señorita le debe a este señor 1.000 pesos. Pero a su vez, este señor le debe a esta señorita otra obligación de 700 pesos. Compensar significa que por el monto de la menor, que son 700 pesos, esas deudas recíprocas que tenían dejan de existir. Esto significa que a partir de que se produzca la compensación, esta señorita solo le va a deudar a este señor 300 pesos. Acá lo importante es que para que exista compensación, ambos deben reunir la condición de deudor y acreedor por derecho propio. Pensemos en mi ejemplo, ella le debía a él 1.000 pesos y él le debía a ella 700 pesos. Por lo tanto, ella era deudora por 1.000, pero también era acreedora por 700. Por lo tanto, la extinción se produce por la deuda menor, que son los 700, y el Código Civil y Comercial dice desde el momento en que ambas comenzaron a coexistir. ¿Qué significa? Supongamos que ella le debe a él 1.000 pesos desde enero 2023, pero él le debe a ella 700 pesos desde marzo 2023. ¿Cuándo se produce la compensación? Se produce desde el momento en que empezaron a coexistir las obligaciones. ¿Y cuándo comienzan a coexistir? Desde marzo. Por lo tanto, para el Código Civil se compensa por 700 desde el mes de marzo del 2023. Pero en materia tributaria esto tiene cierta modificación. ¿Por qué? Porque, primero, el artículo 28 dice que solamente el fisco puede compensar. La compensación es de oficio. Sin embargo, la Corte Suprema, por causas muy antiguas que datan del año 84 y del año 89, que luego se revalidan a partir de una causa del año 1994, la Corte convalidó que así como la FIP puede compensar de oficio, también es el contribuyente el que puede solicitar la compensación. Y a partir de estos antecedentes jurisprudenciales, de alguna manera la FIP emitió normas para que la compensación pueda ser solicitada por el propio contribuyente, de manera que la compensación puede ser interpuesta por el contribuyente. Sin embargo, lo que la convalidó, sin embargo, lo que interpretó el fisco, que fue convalidado por la Corte Suprema, es que la compensación no tiene efectos desde el momento en que coexisten las deudas, sino que tiene efectos desde el momento en que se solicita la compensación. Y esto tiene en materia tributaria un apartamiento al Código Civil que es importante, porque supongamos que yo tengo un crédito y tengo una deuda que data del año 2021, pero que yo recién ahora solicito la compensación, tanto el fisco, de alguna manera convalidado por la Corte Suprema, me dice, mirá, por más que esas obligaciones coexistían desde el año 2021, vos la compensación me la solicitaste hoy. Por lo tanto, me adeudás intereses desde el 2021 a hoy. Lo que parece
esto reñido con un sentido de justicia, porque si yo digo que yo era deudor y acreedor del fisco por un monto equivalente, yo no tuve mora, no hay mora, entonces no me podés exigir intereses resarcitorios. Sin embargo, la Corte Suprema lo convalidó. Hubo dos causas muy importantes de la Corte Suprema. Una es la causa Plavinil, que data del mes de abril del 2021, del 2001. En esta causa Plavinil, lo que dijo la Corte es, mira, hasta tanto la FIP no te acepte la compensación, no te la acepte, te la puede objetar en cualquier momento. Por supuesto, esto de que me lo pueda objetar en cualquier momento tiene un plazo que es la prescripción. Pero yo hoy le presento una compensación y por supuesto tiene que tener argumentos el fisco, pero recién dentro de 3 o 4 años el fisco me la podría objetar. Y de acuerdo a la Corte Suprema estaría bien y el fisco tendría el derecho para objetármela siempre que no hubiera prescrito esa posibilidad. Lo cual también es reñido con un sentido de justicia, porque si yo te lo presento hoy, ¿por qué el fisco después de 4 años me lo va a objetar? Eso por un lado. Y en segundo lugar, esto de que la Corte Suprema en esta causa que data del año 2005, que es la causa Celulosa Argentina, haya convalidado la postura del fisco que diga que era lo que sostuvo el fisco, y el fisco sostuvo que hasta tanto el contribuyente no cumpla con la solicitud formal de compensación, esa compensación no tenía efectos. Y esto es importante porque entonces, para que la compensación tenga lugar en materia tributaria, es el contribuyente el que la tiene que solicitar y es el contribuyente el que tiene que cumplir con todos los aspectos formales de la compensación. Después, algo que ustedes tienen que saber es que la compensación no está permitida en materia de los recursos de la seguridad social. Supongamos que yo tengo saldos de libre disponibilidad y quiero cancelar ganancias, yo eso puedo hacer una compensación. Yo tengo saldos de libre disponibilidad en el IVA y quiero cancelar impuestos internos y yo puedo cancelarlo por compensación. Pero yo tengo saldos a favor de libre disponibilidad en el IVA y adeudo cargas sociales y ahí no se puede compensar, no se pueden compensar esas obligaciones porque son cajas diferentes. Recuerden que la caja de los recursos de la Seguridad Social la administra la ANSES y que justamente financia la clase pasiva. Y como consecuencia de esto, el fisco se negó sistemáticamente a esta compensación, cosa que la Corte Suprema también convalidó en un fallo muy antiguo, que es la causa Urquía-Peretti. A partir de esta causa quedó, de alguna manera, sin posibilidad de discutir que si yo tengo saldos a favor tributarios, pueda cancelar las cargas sociales con ese saldo de libre disponibilidad. Y otra cosa que por ahora el fisco no admitió y que se está discutiendo en la justicia, todavía no llegó a la Corte, es si los responsables sustitutos pueden compensar esas obligaciones por las cuales son responsables sustitutos con saldos de libre disponibilidad propio. El caso típico es de una empresa que tiene que ingresar todos los años el impuesto sobre los bienes personales en calidad de responsable sustituto. La pregunta es, ¿esa empresa puede pagar esa obligación con saldos de libre disponibilidad de IVA? Nuestra respuesta es que sí. Sin embargo, la FIP niega este derecho y esto es lo que hoy por hoy se está discutiendo en la justicia. Está por salir el fallo de la Corte, pareciera que sale a favor de los contribuyentes, esto es lo que trasciende, como que va a ser a favor, pero todavía esta discusión no se zanjó. Y piensen que estas son discusiones que en el mejor de los casos tardaron 8 años hasta que llegue
Tardaron 5 hasta que llegó a la corte, y la corte se toma su tiempo hasta fallar. Esto dicen que se está por conocer en breve y que va a ser a favor de los contribuyentes. Bueno, veremos. Después, ya para ir cerrando, chicos, y cumplir con el tiempo, otra de las formas de extinguir las obligaciones es por confusión. Confusión es cuando en una misma persona se da la calidad de deudor y acreedor, en cuyo caso la compensación, la extinción tiene lugar precisamente porque en una misma persona se reúne la calidad de deudor y acreedor. Yo dije al principio que esto en materia tributaria puede verificarse, son casos muy contados, y es cuando hay un contribuyente que adeuda tributos y ese contribuyente fallece y no hay herederos. Ustedes saben que cuando una persona fallece y no hay herederos, es el Estado el heredero de esa persona. Si esa persona tenía una casa, pero además adeudaba obligaciones tributarias, esas obligaciones tributarias se cancelan, se extinguen por confusión. ¿Por qué? Porque a partir del fallecimiento, el Estado es el que toma la calidad de heredero de esa persona y hereda tantos bienes como deuda, y por lo tanto se cancelan esas obligaciones tributarias por confusión. Son casos muy puntuales, pero existen en la realidad. Y es cuando el Estado es sucesor a título universal. Para ir cerrando, la renuncia del acreedor, el Estado, la AFIP, no puede renunciar a cobrar sus deudas. Pensemos que el fisco es el obligado a recaudar, por lo tanto, no puede renunciar como acreedor a cobrar sus deudas, pero sí ha pasado de alguna manera en el pasado, y seguramente próximamente también va a acontecer, que el Estado, a través de una ley nacional, el Congreso, a través de una ley nacional, emite planes de moratorias que, entre otras cosas, condona sanciones y condona intereses resarcitorios. Esto es lo más parecido que hay a la extinción de las obligaciones tributarias por renuncia del acreedor o remisión. Y bueno, imposibilidad de pago no existe en materia tributaria, con lo cual es un concepto que está como extinción de obligaciones en el Código Civil y Comercial. Hace muchos años existió un solo supuesto, pero básicamente en materia tributaria no se verifica esto. Con esto doy por finalizada la clase, chicos. Esos son los temas que van a entrar en el parcial. No sé si hay alguna duda respecto de la clase de hoy. Profe, una consulta le hago nomás, no con respecto a la clase de hoy. Lo que tiene que ver con comercio exterior, ¿entra en el parcial porque fue tipo asincrónico? Sí, entra. Okay. Todos los temas, creo que una buena guía que ustedes van a tener es el cronograma. Todos los temas que hubieran entrado en la primera parte, aun cuando fuera sincrónico, entran. ¿Sí? Por lo tanto, seguramente van a entrar algunas preguntas de procedimientos, otras preguntas de comercio exterior, otras preguntas de impuestos, de la teoría de impuestos a los consumos, algo de monotributo y algo de IVA. O monotributo o IVA van a entrar en el parcial práctico a través de preguntas técnicas, ¿no? Que se toman de esa misma guía que ustedes tienen. ¿Está? Ok, profe. Gracias. Bueno, quedo a disposición, chicos. Cualquier cosa por el chat nos seguimos manejando. ¿Está? Muchas gracias. Gracias. Alberto, una cosita. Gracias, profe. Muchas gracias. Sí. Lo último. Sí. Con respecto a las declaraciones juradas ya presentadas,
Acá dice, señale si es posible rectificar una declaración jurada ya presentada, ya sea aumentando o disminuyendo la obligación original exteriorizada. Ahora, mi pregunta es, ¿quién quiere, en su sano juicio, aumentar la original? No sé. Y las empresas internacionales. En general, suponte que yo soy una empresa que cierra el 31 de diciembre y me vence la obligación y esto, chicos, se dio en la realidad de los hechos, en mayo. Y supongamos que mi contador se muere de COVID. Esto pasó, en pandemia pasó. Esa empresa se quedó sin contador y seguramente a mayo no tiene la declaración jurada o el balance para presentar en su exacta magnitud. Pero como es importador, no puede adeudar la presentación de la declaración jurada anual, porque en cuanto el sistema verifica que hay una obligación incumplida, me suspenden como importador. Entonces, ¿qué hacen muchas empresas ante esos eventos? Tal vez el que les estoy contando es extremo, pero a veces pasa que el contador se enferma o que el contador no llega. Entonces, presentan una declaración jurada provisoria y después rectifican, declarando de más. Y esto de declarar de más, inclusive aún cuando es por error de los que liquidan, si una empresa internacional y principalmente las empresas americanas detectan que se equivocaron, ellas por políticas internacionales tienen que rectificar y lo hacen. Las empresas americanas es un claro ejemplo de que no quieren tener problemas con el fisco y ante la detección de un error, ellas mismas salen a rectificar. Y después, aún no empresas americanas, empresas extranjeras o inclusive personas humanas o empresas nacionales, presentan una declaración jurada provisoria y cuando tienen los números definitivos rectifican. Entonces, es muy habitual que se rectifique de más, ¿eh? Porque además si yo rectifico de más, no me aplican sanciones. ¿Está bien? Está, sí. Pero es muy puntual. No casualmente el legislador en la ley de procedimiento habla de qué pasa con rectificaciones en menos, claro. Se sobreentiende que legisla en lo que más le interesa, pero no Claro. puntualmente en esta, que son pocas. Pero cuando veamos sanciones vas a ver que la rectificativa en más va a cobrar valor. Y en la práctica, chicos, es muy habitual hacer rectificativas en más, ¿eh? Es más habitual de lo que uno cree. Listo, clarísimo. Bueno, gracias, chicos. Nos vemos. Nos vemos el jueves. No, muchas Chao. gracias. Nos vemos. Chao, chao. Nos vemos. Hasta luego.